Empezamos aquí en el capítulo 7, ¿verdad? Yo voy a empezar a secas en el capítulo 7 para no meterme en, en el capítulo anterior. O sea, aquí habla de la analogía tomada del matrimonio. En el versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues que hablando con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Entonces aquí Pablo está hablando, ¿verdad? Que está hablando con los que conocen la ley. Y aquí se pone, por ejemplo, donde dice, ¿por qué la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley y de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, aquí está hablando, ¿verdad? Que existe esta ley donde cuando uno se casa, pues ya ven, cuando uno se casa, uno promete y jura que hasta que la muerte nos separe. Entonces, desde allí ya nos estamos comprometiendo con una ley. Pero ha habido veces o hay muchos casos, que a veces el matrimonio no llega a su fin por quebrantar la ley, porque ya sea que si no es el esposo, es la esposa, la que a veces no cumplimos con lo que prometimos. Entonces empieza a haber un desequilibrio en el matrimonio. Y llega a tal punto a veces de que hay riñas, hay pleitos, hay malos ejemplos para los hijos, que llegan y que hay miles de casos donde llegan a finalizar el matrimonio, donde queda que van a ser inválida la ley que ellos juraron. Entonces existe el divorcio, ¿verdad? Entonces cuando ya se divorcian, todos piensan que ya son libres para volverse a unir a otra pareja y así se va sucesivamente. Pero mientras se está quebrando una ley, ya nada va a salir igual, nada va a salir bien, porque estamos quebrantando una ley. Pero sin conocer de Dios, nosotros nos estamos sujetando a una ley, ¿verdad? Entonces así dice que, aquí dice en el capítulo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces aquí, en este ejemplo del matrimonio, cuando nosotros quebrantamos la ley, no estamos sirviendo a Dios, no estamos cumpliendo la palabra, o sea, la ley que Él impuso en el matrimonio, ¿verdad? Pero aquí también nos está hablando, ¿verdad?, de que tenemos que morir al pecado, porque aquí también nos habla de que cuando la mujer es adúltera y el hombre, ellos mueren a pedradas, los mataban a pedradas antes, ¿verdad? Entonces, cuando ya los mataban a pedradas, ya se acababa el pecado. Entonces, ahora, aquí nos habla Pablo de que tenemos que morir al pecado, pero también nos habla, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, la misma ley nos llevaba a frutos de muerte. Pero aquí nos habla en 2 Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos está hablando donde aquí iba a venir
nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, porque Él nos iba a rescatar del pecado mortal. Por eso aquí en el capítulo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Desde el momento en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos muriendo en la ley y resucitando en el nuevo hombre que es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, pero ahora estamos libres de ley por haber muerto para aquellos que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Que nosotros al aceptar a nuestro Señor Jesucristo estamos muriendo en la ley del pecado. Pero la ley no es mala tampoco. Pablo nos está explicando. No sé si ustedes voy bien o hay algo que quieran decir hasta allí, hermana, que me puedan ayudar. Está muy Súper bien, bien, hermana. sí, súper bien, hermana. Bueno, entonces dice Pablo, ¿verdad? Dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codicies. Aquí nos está hablando Pablo, ¿verdad? De que la ley es buena, pero antes del viejo hombre, nosotros hacíamos muchas cosas que pensábamos que estaban bien, pero era para nuestra muerte. Por ejemplo, en el versículo 4 del 7, aquí también mismo nos recalca Pablo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahí nos está diciendo claramente que al morir en la ley, en el pecado de la ley, estamos resucitando para dar fruto a Dios. Pero la ley no es mala, sino que la misma ley nos está revelando nuestro pecado. Por ejemplo, en el Salmo 1, déjeme ver, en el Salmo 1 y 2, allí nos dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces aquí nos está hablando, ¿verdad?, que la ley no es mala. Pero, por ejemplo, Pablo, antes de ser cristiano, él conocía perfectamente la ley. Era un hombre bien estudioso, bien preparado. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, donde dice que si por la ley no hubiera sido, él no se hubiera dado cuenta o no hubiera conocido que la codicia es pecado. Y aquí nos habla de cómo en la misma escritura habla donde Pablo, cuando él era Saulo, pues como él conocía la ley, él se sentía que era perfecto, se sentía que porque él conocía la ley a la perfección. Entonces él era bien celoso con sus tradiciones y con todo el conocimiento que él tenía de la ley, ¿verdad? Entonces, como él era fariseo, aquí nos habla también donde
cuando este Esteban, en Hechos 6:8 nos habla donde cuando Esteban habló lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, allí en eso, reunidos se encontraba Saulo, porque estaban reunidos de muchos lugares. Pero aquí nos habla en Hechos 7, donde, donde este Pablo estaba ahí cuando él era el viejo hombre. Y él estaba ahí porque allí en Hechos 7, 57, 58 habla donde dice que cuando estaban matando a Esteban a pedradas, sus ropas fueron arrojadas a los pies de Saulo. Entonces Saulo, él sentía que como que conocía toda la ley, él era perfecto, que él hacía todo bien y que él perseguía a los cristianos porque era fanático a su religión. Era religioso. Es como ahora, ¿verdad? Que en muchos lugares que tenemos que hacer esto, que hacer peregrinaciones, que hacer mandas, que hacer, mucha gente hace todo eso porque piensa que así le agrada a Dios. Y así pensaba Saulo, que así le agradaba a Dios. Y así pensaba yo y pensábamos muchos antes, de que le agradábamos a Dios con todas nuestras tradiciones, con todas nuestras mandas, con todas nuestras religiosidades que hacíamos y que hincarnos y irnos de rodillas hasta no sé dónde, porque sentíamos que así agradábamos a Dios, pero sin saber que era camino de muerte, porque haciendo eso y al mismo tiempo haciendo el mal. Es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando iba a las tiendas a comprar mi mandado, yo siempre empezaba por el lugar de las verduras. Entonces allí lo primeritito a donde me iba era las uvas. Y yo agarraba 2 o 3 uvas y yo decía, voy a probar si están dulcitas o agrias. Entonces yo me comía 2 o 3. Y yo lo hacía porque yo quería comprar algo bueno para mi familia, ¿verdad? Pero yo ya estaba pecando ahí porque yo ya me estaba comiendo algo que no me pertenecía, algo que yo no había pagado. Cuando yo empecé a conocer de Dios, que decía, porque yo decía, yo no robo, yo nada, o sea, yo me sentía una mujer muy buena, yo decía, no, pues yo no le hago daño a nadie, yo nada, yo he sufrido, yo he pasado tantas cosas y me he aguantado y he luchado y haciéndome muy buena. Pero cuando yo empecé a conocer de Dios y lo poquito que lo conozco, cuando yo ya voy a la tienda y veo las uvas, me acuerdo y digo, yo estaba robando. Cuando la ley me decía, no robarás, no tomarás nada que no te pertenezca, no despojarás a nadie de lo que tenga, porque entonces yo estaba robando. Entonces, ahí la ley, como dice Pablo, ¿verdad? Que sin la ley, él no se hubiera dado cuenta que no codiciarás. O sea, él no se hubiera dado cuenta que era codicioso. O sea, él quería ser el único perfecto, él quería ser el único que sabía de las escrituras, él era el único que hacía todo bien porque conocía la ley a la perfección, ¿verdad? Por eso él perseguía a los cristianos. Y también fue testigo de todo lo que hacían con los cristianos, ¿verdad? Por eso aquí en el versículo 9 nos dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces allí él nos está diciendo, ¿verdad? Que la ley le reveló su pecado.
si no él no se hubiera, si no él no se hubiera dado cuenta. ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿Hermana? Pues yo por mi parte no, hermana, lo estoy explicando muy bien. Sí, muy bien, hermana. De veras, hermanita. Sí. Aquí estoy hasta sudando frío, pero bueno, que Dios me ayude. No, muy bien, hermana. Bueno, entonces, aquí en el versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. No sé por qué él ahí se dio cuenta, ¿verdad? Que él pensaba que él tenía vida por todo lo que él sabía y conocía de Dios, y por todas sus tradiciones y por todo lo que él celosamente lo que él quería que de Dios, ¿verdad? Pero cuando él se dio cuenta de todo lo que él había hecho era para muerte. Por eso dice, porque el pecado tomado ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea, él tenía conocimiento desde Dios, pero estaba muerto. Estaba, no estaba haciendo las cosas como tenía que hacerlas. Pero también aquí dice, ¿verdad? Dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego en el 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces aquí se está hablando desde el versículo primero del número 7 al 13. Aquí nos está hablando del viejo hombre de Pablo. Y también nos está hablando de nosotros, ¿verdad? Los que, como cristianos, que muchos ya tienen mucho tiempo de ser cristianos, muchos que apenas ahí vamos caminando, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a leer lo poquito que yo he entendido en este capítulo, como que tuve días donde yo me desanimaba, yo decía, uy, Señor, pues yo estoy acabada, porque aquí se me ha revelado, ¿verdad? Que a veces uno hace muchas cosas pensando que estaban bien, y cuando nacemos en Cristo, que Dios nos va dando luz, por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Allí es donde empezamos a reaccionar, que decimos, híjole, y yo pensé que yo hacía las cosas bien. Yo pensé que era la mejor mamá, yo pensé que era la mejor, que yo aguantaba, que yo luchaba, que yo esto, que yo lo otro, pero todo lo hice al revés. Todo, muchas cosas conscientemente de que estaban mal y aún así las hice. Y muchas cosas inconscientemente, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo que quieran decir, hermanos? No. Pues yo nada más quiero, pues ya lo dije, hermana, pero me gusta aquí que donde dice que en el 7:6, que dice, digo, sé que vamos más adelante, ¿verdad? Pero dice que Sí. somos libres de la ley, y dice aquí, no es libertad para hacer lo que prohíbe la ley de Dios, sino libertad para dejar las cargas espirituales y las penalidades de la ley de Dios, debido a que morimos en Cristo cuando Él murió. Me gustó lo que dice aquí.
Nada más quería compartirles eso. No, sí está bien, hermanita. Pues sí, le digo que hay muchas, que tienen muchos, temas de cómo, cada versículo, pueden surgir, ¿verdad? Pero eso es verdad, ¿verdad? Porque dice, pero ahora que estamos libres de la ley, Ujú. por haber muerto para aquella Amén. en que estamos sujetos. De Amén. modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces aquí nos habla, hasta el 13, nos habla del viejo hombre, del hombre que era antes Pablo, del hombre que éramos antes nosotros, ¿verdad? De que muchas cosas hacíamos pensando que estábamos cumpliendo con la ley, pero estábamos, y teníamos que morir en el pecado de la ley para poder, porque la ley no nos va a salvar, ni la ley nos va a hacer santos, ni la ley. Yendo a Cristo es el que Él nos va a dar, y a ayudarnos por medio del Espíritu Santo, porque Él fue el que nos rescató por medio de su sangre, porque Él pagó un alto precio para rescatarnos de la muerte, ¿verdad? Amén. ¿Sí me explico bien, hermana? Sí, sí, muy bien, hermana. Y hermana, Entonces aquí habla donde ya después de que Pablo fue cuando pasó lo de Esteban y todo eso, entonces aquí vino donde en capítulos después viene la conversión de Pablo. Viene la conversión de Pablo. Ustedes todos conocemos, ¿verdad?, cómo fue su conversión de Saulo, que fue Pablo después, ¿verdad? Entonces, ahí Pablo, antes de eso, él pensaba que estaba espiritualmente vivo, porque conocía perfectamente la ley. Dice, pero cuando vino la conversión de él se dio cuenta, ¿verdad?, de todo su error que él había hecho y había cometido. Y allí es donde surge el nuevo hombre. Y allí es donde surge la lucha del nuevo hombre. Y aquí es donde surge nuestra lucha de todos nosotros cuando entramos o cuando llegamos a la conversión. Es una lucha que tenemos. Tal vez unos menos, otros más, pero yo me considero una de las personas que he tenido luchas muy grandes. Tan solo al leer este capítulo, yo hubo días que yo me derrumbé. Creo que fue el martes donde yo me sentí demasiadamente mal. Yo dije, Señor, yo estoy acabada, Señor. Pero al seguir leyendo, ¿verdad?, donde entendí, donde dice que Él pagó un precio muy alto para rescatarme y que llegó el perdón para mí y para todos los que quieran, amén. ¿verdad? Amén. Amén. Porque yo creí, no sé si los he comentado, ¿verdad? Me voy a hacer un poquito atrás, donde yo fui una mujer casada, pero mi relación fue demasiadamente difícil. Fue un matrimonio muy difícil, muy duro. Yo estaba muy joven, yo tenía 16 años y mi esposo tenía 19. Y empezaron las luchas donde pues fue muy irresponsable, donde fue un hombre que pensó nada más en él, que me sobajaba como con palabras muy duras, muy fuertes, que mi autoestima cada día se me iba más abajo y más abajo y más abajo. Y entonces empezó en mí a revelarse, ¿verdad?
Pero al mismo tiempo yo amaba a mi esposo. Yo decía, yo le voy a echar ganas, yo voy a esto, yo voy a lo otro. Y sin saber que cuando habían los problemas, tanto él me ofendía como yo lo ofendía. Y hubo situaciones demasiadamente muy duras, muy dañinas, que se lastimaron mucho mis hijos y llegó la conclusión del fin del matrimonio. Y yo cuando pasó eso, yo por desilusión, por desesperación, por decir yo también, yo puedo, yo dije yo también voy a rehacer mi vida. Sin saber que entraba a Guatepeor, a problemas más duros, más complicados, más difíciles. Y siempre yo decía, pero ¿por qué si yo fui una mujer buena? ¿Por qué si yo era esto? Si yo, siempre yo di lo mejor, siempre yo. Pero el Señor me ha revelado que todos estábamos en pecado, mi esposo y yo en lo mismo. Donde Él me ha revelado que cuando no conocemos de Él, cometemos muchas cosas como Saulo, ¿verdad? Que hizo muchas cosas pensando que le agradaba a Dios, sin saber que estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos al 14, donde dice, ¿por qué sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Que ya él está en una lucha espiritual, donde él ya está luchando por hacer cosas que él quiere hacer, cosas buenas, pero al mismo tiempo hace cosas que él no quiere hacer. Y pues creo que eso a todos nos ha pasado, a todos nos pasa, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y aquí en el 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, él está diciendo que él quiere hacer el bien, que él quiere hacer lo mejor. Es como, yo me considero como yo no hablo de nadie más que de mí, ¿verdad? Y yo digo, yo quiero hacer el bien, yo te quiero servir, Señor, yo te quiero. Pero hay veces que hay situaciones que me llegan donde que en lugar de hacer el bien, ya dije algo que no quería decir. Que ya después yo digo, pero ¿por qué dije esto, Dios mío? ¿O por qué hice esto? ¿O por qué? ¿Verdad? Entonces, allí es donde estamos ya, cuando ya nos damos cuenta, porque la ley nos dice, es como los 10 mandamientos, ¿verdad? Que dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no hurtarás, no, todos los mandamientos, ¿verdad? Entonces, yo cuando veo los mandamientos, yo digo, Señor mío y Dios mío, ayúdame, porque si no te he fallado en esto, pero sí te he fallado en eso. Y allí es donde está uno en la lucha constantemente, ¿verdad? De que pues de que a veces queremos hacer lo mejor, pero siempre a veces hacemos cosas que no queremos hacer. Alguien, Sí, hermana, yo lo que iba a decir es que mientras estemos en esta carne, vamos a tener esa misma lucha siempre, porque la carne quiere algo, pero tenemos que no nos, o sea, que no nos conviene ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero por eso es que la palabra nos insta que andemos en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, porque la carne siempre va a querer pecar, hermana. O sea, no es
que uno dice, ay, hoy voy a pecar. No, es la carne que Sí. no, tiene, ya tiene ese deseo, ¿verdad? De hacer el mal, pero cuando conocemos la palabra, ahí está la lucha, porque sabemos que está mal. Cuando no conocíamos al Señor, hacíamos las cosas y pensábamos que estábamos bien, pero una vez conocemos al Señor, ahí es donde empieza la lucha, porque mi carne quiere hacer esto, pero mi espíritu me dice que no lo haga. Sí. Sí, por eso aquí en el versículo 14 nos dice, ¿verdad? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, porque es nuestra herencia que traemos desde que nacemos. Exacto. Sí, entonces es la herencia del primer hombre que fue Adán y Eva, ¿verdad? Entonces aquí en el 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, porque la ley es buena, porque la ley nos está diciendo, señalando lo que tenemos que hacer o no hacer, ¿verdad? Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Que mora en mí, exacto. Sí, entonces aquí también nos habla, ¿verdad? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y a veces nosotros mismas, bueno, yo a veces digo, Señor mío y Dios mío, ¿por qué yo hice esto? ¿O por qué yo dije esto, Señor? Perdóname, no sé por qué dije esto. A veces uno dice hasta una palabra que lastima o ofende, ¿verdad? Cuando uno no quiere lastimar lo que uno ama, lo que uno quiere. A mí me ha pasado con mis hijos, de que yo les he dicho palabras. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón, pero les he dicho palabras que yo misma después lloro y digo, ¿por qué yo dije esto a mis hijos? ¿Por qué yo hice esto con mis hijos? Y entonces allí es donde empieza el remordimiento, que nos sentimos mal, que lloramos porque nos sentimos mal, ¿verdad? Entonces, pero ya no hay nada que hacer. Como dice Pablo, dijo, pues ya lo hice, porque lo que no quiero, lo hago, ¿verdad? Bueno, aquí en el 19 nos dice, ¿verdad? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así, en el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque va a ser ya una lucha constante. Antes no nos dábamos cuenta en el viejo hombre, pero en el nuevo hombre estamos resucitados por medio de Cristo, porque Él nos salvó del pecado mortal, ¿verdad? Entonces Él pagó un precio muy alto por nuestro rescate, pero también, como dice la palabra, ¿verdad? La verdad los hará libres. Entonces Jesús nos vino a traer, a dar la verdad, la convicción, para que nosotros, todas esas, como dicen, el velo se rasgó del cielo hacia la tierra. No de la tierra hacia el cielo, sino del cielo hacia la tierra. Se rasgó el velo, que es donde las tinieblas se separaron, donde entró la luz en nosotros para darnos vida, para darnos luz, para darnos convicción
convicción del pecado, porque antes no nos dábamos cuenta, muchas cosas que hicimos que no nos dábamos cuenta, pero ahora renacidos en Cristo, ya Dios nos da la convicción, ¿verdad? Oh, en esto estoy mal, voy a luchar en esto. A veces hay luchas tan duras que uno está todos los días, Señor, ayúdame, no puedo vencer esto, no puedo vencerlo. Pero cada día el Señor se va mostrando y nos va dando y ya hoy venciste esto, mañana eso. Va a ser poco a poco, ¿verdad? Pero porque la luz entró donde estaban las tinieblas. Así es como entró la convicción de que somos pecadores, pero somos salvos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces aquí en el 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Entonces aquí nos habla, es un suponer, ¿verdad, hermana? Yo lo pienso en mí, o sea, yo es por mí, yo lo digo por mí. Ha habido veces que, por ejemplo, digo, híjole, esta señora o esta persona me dijo esto, Señor. ¿Por qué, por qué por qué esta señora se siente tan perfecta si yo no, o sea, está uno juzgando, hermana. Uno está con la lucha de la mente, que si uno a veces no quiere, pero a veces uno dice, sí podrá haber de veras esa perfección, o sea, ya estoy pecando ahí con mi mente, que a veces yo no quiero, yo digo, estoy juzgando ligeramente a otra persona. Sí, no sé si me dé a entender, hermana. Sí, hermana. Que a veces, Sí. yo digo, ¿por qué me juzgan tan severamente si no conocen mi verdadera realidad o no conocen? O sea, así digo, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado de que yo a veces digo, ay no, esta señora eso, pero yo digo, ay no, Señor, perdóname, pues solamente ella sabe por qué es así. O ayúdame, Señor, porque entonces ya antes de juzgar, ahora se me viene a la mente y me pongo a orar por esas personas. O sea, yo hablo por mis hermanas de sangre. Yo hablo o sea, lo que yo quiero decirles es esto. Yo he sido una persona que me han juzgado mucho, mucho, mucho mis hermanas de sangre. Me han juzgado, me han criticado, me han hecho sentir que no valgo nada. Entonces yo digo, ¿por qué ellas se sienten tan perfectas? Yo decía antes, ¿verdad? ¿Por qué se sienten tan perfectas? Si ellas no han pasado por todo lo que yo he pasado o todo lo que yo he vivido. Pero hoy a veces me llega así recuerdos de cómo me lastimaban y yo esa es mi lucha que yo tengo ahora. Ahora ya puedo orar por mis hermanas. Yo antes no podía orar por ellas. Yo antes nomás decía, Señor, ayúdame y dale su merecido. Fíjese, hermanitas, lo que yo decía. Ayúdame, Señor, y dale su merecido, Señor, porque han sido tan injustas, tan ingratas, pero hoy no, hoy digo, Señor, perdónanos porque no te conocemos. Perdónanos, Señor, te pido perdón por mis hermanas, por mis hermanos.
Por favor, Padre eterno, ten compasión de ellos y ayúdalos a que un día vean la luz, tu luz, Señor. Así como me has rescatado a mí, rescata a mis hermanas, a mis hermanos. Entonces, aquí Pablo me reveló eso, donde antes uno estaba en el viejo hombre y era fácil juzgar, criticar, ¿verdad? Pero ahora que Dios me ha dado luz y digo, la ley es buena porque la ley me está diciendo no juzgues, no critiques, no me está diciendo porque la ley es buena, porque me está dejando ver que es pecado, pero la lucha está en mí misma, que yo estoy luchando conmigo misma, que yo estoy luchando para poder vencer ese pecado que mora en mí desde que la herencia de mi padre Adán, ¿verdad? Entonces, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros para rescatarnos. Amén. Él nos permite ahora darnos cuenta en qué estamos pecando y en lo que tenemos que luchar, y que esa es la lucha del cristiano ahora, y va a ser una lucha hasta el día que moramos. Pero como dice, ¿verdad? Dice en la primera de Pedro 2:11, dice: amaos, yo os ruego como extranjeros o peregrinos, que os sostengáis de los deseos carnales y que vayan en contra del alma. Entonces, ahora el nuevo nuestro Señor Jesucristo es nuestro esposo. Él es nuestro esposo. Y ahora tenemos una vida en abundancia. Amén. Entonces aquí la ley dice, ¿verdad? Que la ley no la dio para llevarnos a Cristo, para conocer de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿alguien quiere decir algo, hermanos? Disculpen que ya me... Yo sí, hermana. Una Sí. pregunta. Wow, estoy leyendo y leyendo aquí el versículo 14 y me da miedo porque me identifico. Eso me da miedo. Me da horror. Porque ¿cómo lo explico? Hay una persona, por ejemplo, que tal vez sin proponerse no me ha hecho tanto daño. Y esa misma persona, cuando ella tuvo un accidente, vino y me dijo: no puedes cortarme las uñas de mis pies. Y yo estaba haciendo mi comida y dejé de hacerlo y le corté las uñas de sus pies. Y cuando yo me caí, que tuve el mismo problema con mis manos, que no podía ni agarrar una taza de café, un vaso con agua, a mí ella no me ayudó en nada. Esa misma persona cada vez que puede viene y me acompaña a eso. Y si estoy haciendo algo, dejo de hacerlo y le digo: sí te acompaño. Pero aquí mi pregunta es que siento que no lo hago con gusto, que siento yo, no solo lo siento, sino que lo digo, ella a mí no me ha hecho ni un favor, sino todo lo contrario, me ha hecho mucho daño. Y sin embargo ella viene y me pide favor, y si lo hago, se lo hago.
pero dejo de sentir gusto, porque yo estoy haciendo algo por ella. No siento gusto, siento como que lo estoy haciendo porque ella no me ayuda en nada, porque ella no me ayuda y que vea que yo sí. Entonces quiere decir que yo estoy haciendo, estoy pecando haciendo eso. Esa es mi pregunta. O pecando o no, mire, hermanita. O queriéndome sentir bien yo, o cómo es que no, porque es exactamente lo que estoy leyendo aquí. Y digo, Dios mío, es que me identifico, porque cuando esa persona que me hace tanto daño me pide favor y se lo hago, y no se lo hago con gusto, quiere decir que estoy pecando. Que para el Señor, que es lo que a mí me interesa, que el Señor vea que según estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. No, mire, hermanita, no lo estoy haciendo con el gusto. ¿Perdón? No, mire, esa es la lucha que nos habla Pablo. Esa es la lucha. Yo estaba en la misma situación que usted. Tal vez algún día yo dé verdaderamente mi testimonio, donde yo siento que a lo mejor de alguna manera puede ayudar a muchas personas. Pero yo estaba o sea, cortito se lo voy a decir, desde niña hasta la fecha he vivido situaciones demasiadamente difíciles y muy duras. Lo mismo que yo, hermana, lo mismo. Yo Sí. la oigo hablar, oigo que cuenta sus cosas y exactamente lo que a mí me ha pasado. Pero mire, que yo estaba creída que ya había sanado mi corazón y no. Hoy me doy cuenta que no, que me sigue doliendo. Sí, hermanita. Y tal vez nos siga doliendo por mucho tiempo, pero tenemos que doblar rodillas, y yo te lo digo porque yo lo he hecho. Doblar las rodillas con todo el corazón y gritarle al Señor, ayúdame. Si tú me has perdonado a mí, ¿por qué yo no puedo perdonar a mis hermanas, a mis hermanos? Ayúdame, porque yo no puedo perdonar a mi esposo. Ayúdame, Señor. Allí es la lucha del viejo hombre con el nuevo hombre. Porque esta lucha va a ser una guerra, pero una guerra que vamos a ganar. Amén, amén. Y que todos los días no podemos salir de nuestro cuarto sin haber hecho oración, sin haberle pedido al Señor su luz para poder enfrentar lo que nos depare el día. Amén. Yo antes me levantaba y pensándome, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo que hacer esto. Siempre vivía a la carrera, siempre trabajando, siempre pensando en los demás. Y así poco a poco me fui hundiendo. Pero hay cosas tan duras que piensa uno que no va a poder uno perdonar. Y hoy yo le digo, hermana, que yo he sentido que mi corazón ha ido sanando, que sí le voy a decir, no he sido yo sola. Mis hermanas en Cristo, que es la pastora Mirti, Elisa, María, todas ellas me han ayudado mucho, hermano, porque las he oído en sus predicaciones, en sus lecturas, en sus testimonios, porque uno solo, como lo dice Pablo, uno solo no puede. Uno tiene que pedir la ayuda de Dios para que el Espíritu Santo nos envuelva y nos sane y nos libere, porque de tanto dolor, tanto dolor. Y yo quiero decirle, hermana Edith, que sí se puede, que usted lo va a lograr en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que yo hoy he podido perdonar
a las personas que lastimaron a mis hijas, que ahora yo pido por ellas. Amén. Ahora yo pido por ellas y oro por ellos y le pido a Dios perdón por ellos, porque Amén. ellos en su momento entregarán la deuda. Entonces pido por su conversión, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida en abundancia. Amén. Amén. Y es que, hermana Edith, definitivamente en la carne, yo creo que no podemos perdonar a nadie. O sea, Ujú. definitivamente tiene que ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ujú. Definitivamente, porque nuestra carne luego lo se alebresta, ¿no? Y cómo la voy a perdonar, y si yo hago esto, y si yo hago lo otro, y otra cosa, hermana, acuérdese que nuestra, no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra su hermana o contra la persona que sea, sino es el enemigo, ¿no? El enemigo de nuestras vidas, el que viene a traernos esa batalla y todo, ¿no? Pero Sí, es por medio del Espíritu Santo, hermana, porque en nuestra carne no podemos perdonar nada por simple que sea la cosa que nos hayan hecho. sí, Ujú. sí, en nuestra carne va a ser una lucha todos los días. Ujú, Y el enemigo siempre nos va a traer cositas. A veces cuando sí, estamos descuidados, y yo se lo digo por mí, a veces me trae cositas que empiezo a pensar y termino llorando y yo digo, Señor, esto no viene de ti, líbrame y ayúdame. Yo antes no podía hacer eso porque no sabía. Yo esto lo he aprendido por medio de la pastora Mirti, de los pastores, de mis hermanas, de Lisa, María. A veces María Cavazos también me decía, si se siente mal usted reprenda, y pues yo decía, ¿cómo hago eso? Y todo eso yo lo he ido este como guardando, ¿verdad? Para cuando, porque no piense que eso ya, que ya está uno bien ligerito y que ya se acabó y que ya se terminó y que ya todo perdonado. No, el enemigo siempre nos va a sí, traer cosas para que nosotros no nos podamos levantar. Y yo fui Ujú. una de las personas que yo nomás estaba vida deprimida y nomás quería dormir y ya no quería hacer nada, ya no me bañaba, ya nada. O sea, yo caí en un estado demasiadamente donde yo me sentía sola, abandonada. Bueno, todavía extraño a mis hijos, ¿verdad? Pero ya ahorita digo, bueno, Señor, si tú estás conmigo, yo sé que tú en cualquier momento me vas a hacer que mis hijos me hablen y eso, amén. y pues así, hermanitas. Pero son luchas, no piense que es pura felicidad. Son luchas y como Pablo aquí lo dice, Pablo lo dice claramente, que es una lucha entre la carne, Ujú. que siempre vamos a estar en esas luchas. Sí, Primera de Pedro habla mucho también de eso, ¿no? De las pruebas y las luchas y todo eso, ¿no? Pero pues por eso, así es la vida de todos los cristianos, Edith. sí, mire, ya para terminar, le voy a leer el versículo 24, hermanita, fíjese lo que dice aquí, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego el 25 dice, gracias doy a Dios por Ok. Jesucristo nuestro Señor.